Buenos días, iglesia. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, que podemos venir delante de ti, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias que tú nos has dicho que no hay nada que nos separará del amor tuyo. Y gracias porque nos sentimos seguros, Señor, dentro de tu amor. Te suplicamos, Señor, que tú nos hables una vez más en ese día. Señor, te pedimos por aquellos, Señor, que tienen coronavirus, Señor. Entendemos que los números siguen subiendo. Señor, sé con esas familias, aún en nuestra congregación, Señor, que han sido afectadas por el coronavirus, Señor. Te pedimos, Señor, que tú, como nuestro médico divino, Señor, lo puedas tocar sus cuerpos, Señor, que lo puedas levantar, Señor, y que en un futuro cercano puedan estar aquí para dejarles saber el mundo entero, Señor, de lo bueno y lo lindo que tú eres, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestra nación. Tú sabes todo lo que está sucediendo con la política. Te pedimos, Señor, que tú traigas paz, que tú traigas seguridad. Señor, que tú traigas unidad, pero especialmente, Señor, que tú traigas un avivamiento, Señor, en medio de toda esta pandemia y en medio de todos estos problemas políticos, Señor. Gracias que podemos venir delante de ti. Señor, ¿a quién iremos sino a ti? Señor, ¿dónde estaríamos hoy si no fuera por ti, Señor? Pero, Señor, por eso venimos constantemente delante de ti para adorarte en espíritu y verdad. Y por eso, Señor, venimos delante de ti, Señor, para poder mirar tu palabra. Abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento. Señor, abre nuestro corazón para poder no solamente oír otro sermón. Señor, no necesitamos otro sermón, te necesitamos a ti, para poder llegar a ser el pueblo que tú esperas de nosotros. Esto lo pedimos, Señor, pidiéndote perdón por nuestra falta y nuestro pecado. Esto pedimos en tu santo nombre. Amén. Hoy queremos hablar sobre en Dios confiamos. Hay momentos que es más fácil leer en Dios confiamos que de verdad vivirlo. Es más fácil decirle a los hermanos, tenemos que tener fe en Dios, y a veces ni lo vivimos. Hoy en día podemos ver un billete de a peso o cualquiera moneda y dice, in God we trust, en Dios confiamos. Pero la realidad es que es más fácil decirlo que vivirlo. Yo sé que todos queremos confiar en Dios, pero la realidad es que hay momentos que es difícil. Yo no tengo duda que amamos a Dios y confiamos en Dios, pero cuando miramos el futuro, déjame hacerle una pregunta, ¿qué sentimos? Cuando miramos una vez más los números de coronavirus subir, cuando miramos que esto va lo más seguro que perjudicar las finanzas, ¿qué sentimos? Cuando miramos el estado de la política en nuestra nación, ¿qué de verdad sentimos? La realidad es que comenzamos a desconfiar. Es decir, bueno, vamos a confiar en el Señor. Suena bonito y debemos decirlo, pero ¿cómo lo estamos viviendo? La realidad es que existe la tensión entre confiar y desconfiar. Iglesia, ¿podemos confiar en Dios más allá de un versículo o decir palabras bonitas a la persona? Decirle, ay, pero hermano, hermana, confía en el Señor. Yo creo que la respuesta es sí. Yo creo que es claro que sí. Y eso es lo que queremos ver en esta mañana, que podemos confiar en Dios. Los invito a que abran su Biblia a Lucas capítulo 5 y vamos a estar mirando versículos del 1 al 11. Lucas capítulo 5 y vamos a mirar versículos del 1 al 11. Miren lo que dice el versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Qué lindo que ese versículo nos dice que venían buscando la palabra de Dios. Personas estaban buscando esperanza. Tal como hoy, cuando la gente ve en la pandemia, cuando ven la situación de la política, las personas están buscando esperanza. Ahora, tristemente es que están buscando esperanza, pero no quieren un compromiso con un Dios vivo. No quieren compromiso con el Señor y su iglesia. Y lo que las personas hoy en día no entienden, aún en nuestras iglesias, es que no solamente es oír palabra de Dios, porque de verdad buscar esperanza y tener compromiso va mano a mano. Vemos en este versículo que el Señor se interesa por el gentío. Por eso el Señor nos llama a ser testigo, para que podamos ir y dejarle saber a toda criatura que Cristo es
nuestra única esperanza. Miren el versículo 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Aquí vemos su trabajo de toda la noche. Era limpiar sus redes de los pescadores, eran coserlas porque se les rompían, eran secarlas y entonces tenían que guardarlas. Y aquí vemos que los pescadores en este versículo estaban sucediendo eso. Miren el versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. No solo el Señor tenía interés por el gentío, sino que tenía también interés de cambiar la vida de Pedro para siempre. Y lo interesante es que nosotros siempre pensamos que el sermón es para otra persona. Yo me imagino que Pedro dice, bueno, sí, puedo usar la barca, porque de todas maneras lo que tú vas a predicar no es para mí. Es para Juan, es para Carlos, es para María, es para otras personas. Pero lo interesante es que 99.9% de las veces el sermón es para nosotros. ¿Se dieron cuenta lo que el Señor le pidió en ese versículo? Lo único que el Señor le pide en ese versículo 3, dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, que lo conocemos como Pedro, le rogó que se apartase de tierra un poco. ¡Qué lindo! Lo único que le pide es el barco por un ratico y un poco de tiempo de su vida. Déjame hacerte una pregunta, iglesia, hoy en día. ¿Qué te está pidiendo el Señor a ti? ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros? Yo creo que el Señor sigue pidiéndonos que nos separemos de la orilla un tiempo, que nos separemos de nuestros haceres y que podamos sentarnos a oír su palabra, que podamos sentarnos a adorarlo en nuestros hogares, en nuestra casa, en nuestro tiempo de almuerzo. Iglesia, si vamos a confiar en el Señor, tenemos que ser obedientes. Ahora, lo más que a mí me impactó de estos versículos, que nunca lo había visto, es que el Señor no le prometió nada a Simón, no le prometió nada a Pedro. Él no le dijo, bueno, si tú me prestas barco por 5 o 10 minutos y te apartas un poco, yo te voy a dar eso. No, simplemente el Señor nos pide que nosotros seamos obedientes, que podamos confiar en Él sin nosotros esperar de nada de Él. ¿Por qué siempre esperamos algo de Él? Ya Él nos dio vida eterna. ¿Qué más nos puede dar? Miren el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Jesús le dijo que ponga su reputación, que ponga su finanza, que ponga su carrera a riesgo. Porque todo el mundo conocía a Simón Pedro, que era tremendo pescador y que habían entrado sin pescar nada ese día. Así que tenía que salir otra vez. Jesús le estaba pidiéndole algo bastante interesante. Por favor, escuche mi corazón. El Señor nos va a llamar a la profundidad. Él nos está llamando a la profundidad. En medio de una pandemia es parte del propósito del Señor. Nos está llamando a la profundidad. Que no importa dónde estemos en la pandemia, si lo hemos cogido o no hemos cogido coronavirus, el Señor nos está llamando a la profundidad con nuestros hogares, nuestro matrimonio, con nuestra vida, con nuestra relación con Él. ¿Qué de los disturbios? Nos está llamando a la profundidad, que de verdad podamos poner nuestra confianza en Él. ¿Qué de lo que está sucediendo con la política? Él nos está llamando a la profundidad en nuestra vida. Yo no tengo duda en mi corazón que el Señor quiere poder ver un avivamiento, pero tiene que ser de nuestra parte. Hermanos, no tenemos el por qué tener temor a la profundidad. El Señor está con nosotros. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos hoy en día es: ¿cuál es tu mal profundo? ¿Acaso tu mal profundo, tu profundidad es tu esposa, es tu esposo? ¿Es la situación matrimonial en la cual vives en este momento? ¿Son los temores que tú tienes en tu vida? ¿Cuál es nuestra profundidad? ¿Cuál es esos momentos? ¿Es el humillarnos? ¿Es tomar decisión en nuestra vida? ¿Qué es lo que el Señor nos está llamando a la profundidad? ¿Es no tener que confiar tanto en la política?
y confiar más en Jesús ciegamente? Ahora, ¿ustedes quieren saber por qué no vamos al mar profundo? Porque queremos vivir cómodo, sin miedo. Queremos de verdad vivir hasta donde el agua nos dé hasta el tobillo. Ahí estamos cómodos. Y eso lo vemos personas en las piscinas, lo vemos en la playa. Hay gente que además quieren pararse ahí en la orillita del mar porque ahí se sienten seguros. Y esa es la relación que tenemos con el agua hasta donde nos dé, hasta donde nos dé hasta el tobillo. Pero tristemente esa es la relación que queremos tener con el Señor. Hermanos, por favor, entiendan esto. Para que el Señor llame a cada uno de nosotros a la profundidad, tenemos que confiar en Él. ¿Y para qué el Señor llamó a Pedro a ir más profundo? A pescar. ¿Y qué es lo que es el pescado para un pescador? Es la bendición. Y tenemos que entender que cuando el Señor nos llama a la profundidad, el Señor nos está llamando para bendecirnos, para enseñarnos cosas que jamás hemos visto y poder experimentar un nivel de relación con Él que nunca hemos tenido. Miren el versículo 5. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Es interesante que ahí Pedro lo llama maestro. Tremenda lección Pedro iba a aprender en ese día. Y la pregunta que tenemos que hacernos cuando miramos este versículo: ¿estamos nosotros dispuestos a aprender algo nuevo en nuestra vida? ¿Estamos de verdad nosotros dispuestos a seguir creciendo en nuestra vida espirituales? ¿O estamos encerrados? Y pensamos que ya la sabemos todo. ¿Qué hemos aprendido durante este tiempo con la pandemia? ¿Qué hemos de verdad aprendido durante este tiempo con la política? ¿De verdad hemos aprendido a confiar en Dios? ¿Pensamos que ya la sabemos todo? Recuerden Romanos 12 la semana pasada. ¿No seáis sabios en nuestra propia opinión? Es interesante que Pedro aquí le dice: nada hemos pescado. Él le dice lo inútil que habían sido sus esfuerzos. Escuchen, iglesia, el Señor sabía que Pedro no había pescado nada ese día. Y él le dice: Maestro, he tratado y estoy cansado. Maestro, lo he hecho toda la noche y no hay bendiciones. Estoy agotado. Y hemos estado aquí toda la noche. Déjame hacerte una pregunta. ¿Se han sentido ustedes de esa forma? ¿Han sentido ustedes momentos donde han dado todo lo que usted tiene en su matrimonio, con sus hijos, en el trabajo, como cristiano, y tal parece que no hay bendiciones? ¿Ustedes saben por qué es difícil confiar en el Señor hoy en día? Por estas mismas palabras: Señor, nada hemos pescado. Y entonces hoy decimos lo mismo: pero Señor, yo confié que mi trabajo iba a estar seguro. Y nosotros decimos: pero Señor, yo confié que mis hijos iban a tener salud. Señor, yo confié que mi mamá no se iba a morir. Señor, yo confié que no iba a ser cáncer lo que yo tenía en mi cuerpo. Pero Señor, yo confié que no era un tumor. Pero Señor, yo confié que no iba a coger coronavirus. Pero Señor, yo confié que yo me iba a casar. Señor, yo confié que yo no iba a terminar divorciado después de 10, 15 o 20 años. Señor, yo confié que algún día iba a tener hijos. Y esta es la razón por la cual vivimos hasta donde el agua nos da hasta el tobillo. Y esa es la razón que hoy en día no confiamos en el Señor. Y nos alarmamos tanto con coronavirus. Y nos alarmamos tanto cuando hay disturbios. Y estamos como estamos con la política, porque la realidad es, porque hemos pasado por momentos difíciles, no confiamos en el Señor. Porque las cosas no salieron como nosotros queríamos. Y decimos esta misma palabra: nada hemos pescado. Y el Señor nos dice: yo lo sé. Yo estaba presente cuando tu mamá se murió. Yo estaba presente cuando atravesaste el divorcio. El Señor lo sabe. El Señor sabe que a veces no salen las cosas como nosotros queremos. Pero Él nos dice: ve más profundo. Ve más profundo con tu matrimonio.
Ve más profundo con tus hijos. Ve más profundo con tu familia, con tu vecino. Ve más profundo con tu comunidad. Escuchen, iglesia, el Señor nos llama a confiar en Él. Recuerden lo que el Señor quiere de nosotros, es obediencia. Que podamos de verdad confiar en Él. Ahora, hay cosas que Dios nos pide que no hacen sentido. Y es difícil de verdad confiar en Él. Yo me recuerdo cuando me senté con Ninfa a orar, que si íbamos a venir para Georgia o no. Yo nunca había estado en Fairburn, Georgia. Pero tuvimos que confiar que el Señor nos estaba llamando. Tuvimos que dejar a nuestro hijo por detrás, que ya se había acabado de casar. Teníamos que arrancar a Priscila de sus abuelos, de sus tías, de sus tíos, de su familia, de su hermano. Pero escuchen, iglesia, el Señor nos llama a confiar. Y Él quiere que nosotros, como le pide aquí a Pedro, que podamos tirar nuestras redes. ¿Que hay miedo en confiar en el Señor? Sí, hay veces miedo. Pero el Señor todavía espera que haya confianza en Él y que exista la obediencia. Miren el versículo 5 una vez más. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¡Wow! ¡Qué lindo! Mas en tu palabra echaré la red. Puesto que tú lo pides, lo haré. Puesto que tú eres el que dio su vida por mí, yo voy a confiar en ti y voy a vivir de acuerdo a tu voluntad. Hermanos, no podemos recoger nuestras redes porque no hemos conseguido el resultado que esperábamos. Seamos obedientes al llamado del Señor. No comiencen a discutir con Jesús. Por eso yo sé que Pedro no era cubano. Porque si hubiera sido cubano, él hubiera empezado a discutir con Jesús en ese momento. Mira, Señor, tú eres carpintero, tú has dicho que vienes a salvar el mundo, ocúpate tú de tu ministerio y yo me voy a ocupar de mi ministerio. Yo soy pescador toda mi vida. Pero vemos que no tenemos que discutir con el Señor, que tenemos que simplemente ser obedientes, porque en la obediencia es donde de verdad confiamos en el Señor. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es el resultado de la obediencia? Es bendiciones. Y eso lo hemos hecho toda nuestra vida con nuestros hijos. Si se portan bien, hay un regalo. Si se portan bien durante el año, Santa Claus viene y le da un regalo. Y entonces tenemos que ver que en la obediencia hay bendición. Pero hoy en día queremos vivir siendo desobedientes al Señor, vivir como a nosotros nos dé la gana, y todavía tenemos la cara de decir: ay, es que yo no entiendo por qué a mí el Señor no me quiere bendecir. Escuchen, iglesia, no vivan cómodos en las aguas hasta el tobillo. No se acomoden a este mundo hoy en día. Al revés, debemos estar orando: Señor, ayúdanos a ser obedientes aun cuando no entendemos. Escuchen, Pedro aquí no entendía por qué Jesús, un carpintero, le dijo: ve mar adentro y echas tus redes. Pero qué lindo que él le dice: mas en tu palabra echaré la red. Porque tú me lo pides, voy a ser obediente. Iglesia, tú no tienes que entenderlo todo para ser obediente. ¿Qué si comenzamos a echar nuestras redes? ¿Qué si de verdad empezamos a confiar en el Señor ciegamente? En la política, con coronavirus, con disturbios, con cambios. Y de verdad empezar a vivir para el Señor. Y no simplemente tirar las palabras: ay, hay que confiar en el Señor. Ay, yo confío en el Señor. No, de verdad levantarnos como un pueblo de Dios y empezar a confiar en Él. Estos versículos nos llaman a confiar en Él. Cuando esto sucede, hay bendición. ¿Cómo yo sé esto? Miren el versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ahí vemos bendición. Escuchen, si queremos vivir con esa paz, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios con nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestro matrimonio y aún con nuestra iglesia. Miren el versículo 7. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hubo un milagro, pero hubo trabajo.
tuvieron que remar, tuvieron que tirar las redes. Los peces no brincaron solo para dentro del barco, aunque aún eso el Señor lo puede hacer. Hermanos, ellos hicieron el trabajo y el Señor hizo el milagro. Miren versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Dice que cayó de rodillas. En otras palabras, se humilló. Y yo creo que es tiempo que el pueblo de Dios se humille. Yo creo que es tiempo que cada uno de nosotros de verdad podamos humillarnos y caer de rodillas delante de Él. Y le dice: apártate. ¿Por qué? Porque Pedro no se sentía digno de Jesús en ese momento. Cuando nosotros no nos sentimos dignos de Jesús en ese momento, es porque hay de verdad orgullo en nuestra vida. Y es interesante porque en ese versículo le dice: apártate de mí, Señor. Es interesante que le llama Señor, no le llama maestro en ese momento. ¿Por qué? Porque aprendió la lección. Y le dice: porque soy hombre pecador. El cristiano delante de la presencia del Señor solo ve su pecado. Y por eso confiamos en Él. Cuando mi obediencia se encuentra con la fidelidad del Señor, caemos de rodillas. Déjeme decirle eso otra vez. Cuando mi obediencia se encuentra con la fidelidad del Señor, caemos de rodillas. Miren el versículo 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todo lo que estaban con él. Iglesia, creo que es nuestra oración. Si de verdad queremos confiar en el Señor, tenemos que obedecer al Señor. Y tenemos que decirle: Señor, ayúdame a rendirte lo que yo no puedo controlar. Cuando hay humillación y obediencia, ¿se dieron cuenta en ese versículo 9? El pueblo ve el resultado. Dice que todos los que estaban con él. ¿Dónde estamos hoy en día? Sí hay momentos difíciles, pero ahora es cuando más tenemos que ir más profundo. Es cuando el Señor nos pide ir más profundo en nuestra confianza con Él. Miren el versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora será pescadores de hombre. Desde ahora hará mayores cosas de lo que acabaron de ver. Van a pescar hombre. Yo creo que todavía la iglesia no ha visto el poder de Dios porque no ha entendido que Él nos ha llamado a ser pescadores de hombre. Porque cuando de verdad confiamos en Él, tenemos la confianza, tenemos el valor de compartir el evangelio y convertirnos en pescadores de hombre. Miren el versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dice que dejándolo todo. ¿Cómo que dejándolo todo? Este fue su mejor día de pesca. Ellos se ganaron la loto en la pesquería. Dice que los barcos se estaban hundiendo. Escuchen, iglesia, cuando confiamos en Él, estamos dispuestos a dejar todo lo que pensábamos que tenía valor. Ellos lo dejaron todo. Dejaron en ese momento su provisión. Dejaron en ese momento su seguridad. Dejaron en ese momento su futuro. Esto, iglesia, escucha mi corazón, esto se llama confiar en Dios. Déjame hacerle una pregunta: ¿estás dispuesto a dejarlo todo y seguirle a Él? ¿Estás dispuesto a ir más profundo con tu relación con el Señor? ¿Estás dispuesto a ir más profundo con lo que el Señor te está llamando en tu vida, con tu matrimonio, con tu familia? ¿Estamos dispuestos a ir más profundo en ministrar a nuestra comunidad? ¿En llegar a ser los líderes que el Señor quiere que seamos en nuestra iglesia? ¿Qué si empezamos a echar nuestras redes? Porque por favor entiendan, cuando nosotros decimos que lo vamos a seguirlo Él se hace responsable por el resto de tu vida. Cuando de verdad confiamos en Él, es su responsabilidad en ese momento de cuidarnos, de guiarnos el resto de nuestra vida. Por eso me encanta lo que dice Salmo 27.
Y en la traducción, en el lenguaje actual, me encantan las palabras que usa. Dice, algunos confían en sus carros de guerras. En otras palabras, en la política. Otros confían en sus caballos, en sus finanzas. Pero ¿qué es lo que dice? Pero nosotros solo confiamos en nuestro Dios. Escuchen, iglesia, el Señor nos está llamando en estos días, en estos momentos, a confiar en Él. Y aunque haya pasado por momentos difíciles, aunque no hayan visto lo que ustedes querían en su vida, sigamos confiando en el Señor. Quiero terminar diciéndole esto. No sé si se dieron cuenta en esta historia. El milagro sucedió cuando estaban cansados. Cuando Pedro dice, Señor, pero estamos cansados, el Señor dice, ve más profundo. Y fue cuando sucedió este milagro. Déjame hacerle una pregunta. ¿Están cansados? Confía en el Señor. El Señor todavía está dispuesto a hacer milagros en nuestro caminar con Él. Él todavía quiere hacer milagros en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Él todavía quiere hacer milagros en nuestras comunidades para que todo el mundo vea que en medio de una pandemia, en medio de la situación política que estamos viviendo, todavía tenemos un Dios que podemos confiar en Él. Es mi oración que de verdad nosotros podamos tomar tiempo y hacer un compromiso con el Señor. Pero un compromiso de vida, no porque si tenemos trabajo o no, no si hemos cogido coronavirus o no, no si hemos perdido un ser querido o no, sino de verdad de ser un compromiso con el Señor, porque podemos confiar en Él. Que Dios me lo bendiga y estamos despedidos.